Creo que ya está solucionado, así que vuelvo a empezar. Quería explicarles la situación en Ucrania, lo que está en juego en este momento y en qué medida nuestra seguridad está en juego. Como les dije, ibas a empezar por ahí, pero aparentemente no me escucharon. Al principio del intercambio, los mapas a veces dicen más que muchas palabras. Este mapa es el de Ucrania. ¿La ven? Las zonas sombreadas son aquellas que Rusia conquistó desde 2014. Esa fue su primera guerra de agresión. Después tuvimos los acuerdos de Minsk. Francia, por cierto, fue encargada de su seguimiento junto con Alemania. Y eso fue un alto el fuego y discusiones políticas. Y esperábamos, y realmente hicimos muchos esfuerzos para que las cosas se estabilizaran. Y lo que pasó fue que en febrero de 2022, el lunes se cumplirán 3 años exactos, Rusia lanzó una guerra de agresión, había concentrado tropas en todo el norte y el este de Ucrania, cientos de miles de hombres, y la invadió. De hecho, llegó hasta Kiev, algo que hoy hemos olvidado. Febrero de 2022, Rusia nos dice, vamos a llevar a cabo una operación especial, durará 3 semanas, vamos a invadir Ucrania. Entonces, 3 años después es un fracaso para Rusia, porque no lo logró. Cometió lo peor y crímenes de guerra terribles en Bucha, pero Ucrania, gracias a la valentía de sus soldados y a su organización, logró rechazarla completamente. En el norte del país, y desde hace 3 años, en efecto, tenemos la guerra en esta zona que ven aquí, que está en rosa, un poco más oscuro. Y lo que está delimitado en amarillo ahí es lo que Rusia quiere conquistar de alguna manera. Así que ven que desde hace 3 años todo ocurre en un pequeño, en el fondo, escenario de juego. Pero esta guerra es terrible porque desde hace 3 años, en este mismo momento, causa aproximadamente 1.000 muertos por día en el teatro de operaciones, 1.000 muertos diarios de ambos lados, lo que significa 1.000 muertos y heridos por día de ambos lados, lo que hace que, desde el inicio de esta guerra de agresión lanzada por Rusia, tengamos aproximadamente 1 millón de muertos y heridos en total. Así que, como pueden ver, el balance humano es colosal. Entonces, nosotros desde el principio, ¿qué hicimos? Sancionamos a Rusia porque lanzó esta guerra de agresión, no respetaba el derecho internacional, nos amenazaba, reaccionamos de inmediato al día siguiente y luego ayudamos a Ucrania, pero siempre nos hemos impuesto una regla, ayudar a Ucrania a resistir. Pero no fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra y no queremos una escalada. Desde hace 3 años esta situación persiste. Ucrania ha resistido de manera formidable, pero la situación es obviamente muy preocupante. ¿Cuál es nuestro objetivo? Una paz duradera y sólida. Una paz porque, como pueden ver, esto no puede continuar. Y en cierto modo, Ucrania no puede reconquistar sus territorios por la vía militar y Rusia no puede, por la vía militar, avanzar mucho más. Y el costo humano es enorme. Y entonces nuestro objetivo es tener la paz, pero una paz duradera, es decir, una paz que permita a Ucrania ser estable, tener garantías de seguridad, que se reconozca el derecho internacional, una paz que sea negociada por los ucranianos, como querríamos para nosotros mismos si nos sucediera, un plan de reconstrucción, etcétera. Al mismo tiempo que Rusia hizo todo esto, se rearmó, más bien ha incrementado su armamento, y eso es algo que se ha acelerado en los últimos años. Ha realizado un esfuerzo de guerra considerable, lo que hace que Rusia hoy en día invierta en la producción de armamento el 10% de su Producto Interior Bruto. Nosotros en Francia es el 2% y prácticamente hemos duplicado nuestro presupuesto desde que estoy aquí. Entonces, ven el esfuerzo que se está realizando, es mucho más que todos los demás países y está en nuestras fronteras, a las puertas de Europa. Así que es una amenaza en sí misma y Rusia, para darles también algunas cifras, hoy en día tiene capacidades que se han desarrollado y que son considerables. Aquí les muestro las cifras del Ministerio de las Fuerzas Armadas, pero se las puedo decir. Son 1.300.000 hombres, 8.000 blindados, 1.200 aviones de combate, 900 helicópteros. Y siguen produciendo, lo que hace que, más allá del teatro ucraniano, Rusia sea una amenaza para los europeos si continúa siendo tan depredadora. Y de hecho lo es. Porque en los últimos años se han multiplicado los asesinatos de opositores políticos, los actos terroristas en suelo europeo. En el caso de los británicos, por ejemplo, amenazas que se llaman híbridas, es decir, incitar, empujar a migrantes hacia la frontera para desestabilizar un país,
como se ha hecho en los últimos meses en la frontera con Polonia, ataques cibernéticos masivos prácticamente en toda Europa, manipulaciones de elecciones como en Rumanía, y además Rusia ha cambiado de postura en los últimos años porque ha incrementado su amenaza hacia nosotros. Les voy a dar dos ejemplos muy sencillos que habrían sido impensables incluso hace poco. Hace 3 a 4 años, en los últimos meses ha decidido en el frente ucraniano implicar a varios miles de soldados norcoreanos. Y eso era impensable para nosotros, pero ha sucedido. Y por lo tanto, de hecho, ha globalizado este conflicto. Y además, otra cosa, ha incrementado su cooperación con Irán porque Irán le ha proporcionado drones, instrumentos para combatir que vemos en el teatro ucraniano. Y al mismo tiempo ha ayudado a Irán a equiparse, armarse y ha apoyado a Irán en su programa nuclear. Y eso es muy grave para nuestra seguridad y para la seguridad de muchos de nuestros amigos. Así que, en resumen, una guerra terrible. Es responsabilidad de Rusia, una Rusia que ha acelerado su rearme y su agresividad, que representa una amenaza para nosotros. ¿Y qué ha pasado en estos últimos meses? Nuestro principal aliado, el más poderoso de nuestra alianza, que es la Organización Transatlántica del Norte, la OTAN, dijo durante su campaña, esto es lo que hizo el presidente Trump. Esta guerra es terrible, es ridícula. La voy a resolver en 24 horas. Y entonces el temor de todos en ese momento fue decir resolverla en 24 horas. Si eso significa abandonar a Ucrania, es terrible para nosotros. ¿Por qué? Porque eso significa que el derecho internacional ya no se respeta en nuestro continente. Eso significa que es una derrota estratégica frente a Rusia para los europeos y para los estadounidenses. Esto significa que Rusia anexionaría el gran ejército de Europa, Ucrania, y podría avanzar más allá de forma imparable. ¿Qué hicimos? Intentamos actuar diplomáticamente. En esta misma oficina, desde donde les hablo, en diciembre pasado, recibí al presidente Trump y al presidente Zelensky para que pudieran hablar entre ellos. Y para convencer al presidente Trump, diciéndole, queremos la paz, pensamos como usted, pero esa paz, en realidad, debe ser duradera y tener en cuenta los intereses de los ucranianos y de los europeos, porque somos sus aliados, porque no pueden mostrarse débiles frente a Rusia. Hemos trabajado mucho entre europeos, entre aliados, también con Canadá, Noruega, Islandia y varios otros. Y justamente así hemos intentado construir propuestas. Ha habido una aceleración en las últimas semanas. Reanudación de los contactos directos entre Rusia y Estados Unidos de América. Declaraciones que a veces han causado preocupación, una duda sobre el apoyo duradero de Estados Unidos a esta alianza y a su presencia en Europa. Todo esto ha preocupado mucho a los europeos y ha generado inquietud, hay que decirlo. Y es por eso que nos hemos movilizado, que reuní aquí a varios europeos desde el lunes, que hablé con todos los demás europeos, también con aliados no europeos, como les decía, los canadienses, los noruegos, los británicos, obviamente, los islandeses, y que en estos últimos días así he consolidado las cosas. Y también he hablado en varias ocasiones, tanto con el presidente Trump como con el presidente Zelensky, con quien, por cierto, hablaré dentro de un rato a las 20 horas. Y en el fondo, ¿cuál es nuestro objetivo? Es muy sencillo. En primer lugar, debemos hacer todo lo posible para, de alguna manera, volver a encauzar la discusión. Y en el fondo, queremos la paz, pero no queremos un alto el fuego que sea una capitulación de Ucrania, porque eso es peligroso. Y sabemos que eso llevaría a una Rusia que iría más lejos, ya lo hemos vivido. Yo lo he vivido, he tenido que seguirlo. Así que primero queremos las condiciones, una presión suficiente, una exigencia tanto hacia Rusia como hacia Ucrania, para que tengamos una paz duradera que sea compatible con el derecho internacional. Que no se negocie sin los ucranianos porque es para ellos, donde los europeos estén sentados en la mesa porque es nuestra seguridad colectiva y que nos brinde garantías sólidas para el futuro. En segundo lugar, nosotros los europeos debemos aumentar nuestro esfuerzo de guerra. ¿Por qué? Porque hay dudas, hay inquietud, porque tenemos esta situación de aceleración y de amenaza rusa. Y además tenemos a los Estados Unidos de América, que nos dicen, y hay que escucharlo, hemos pagado demasiado por ustedes, queremos que asuman una mayor parte de la carga. Y nosotros también tenemos otras prioridades geoestratégicas como China y otros lugares
Podemos acordar con los estadounidenses, los franceses ya somos el ejército más eficaz de Europa, hemos reinvertido mucho recientemente, bajo mi presidencia, tomando decisiones históricas. Tenemos disuasión nuclear que otros en Europa no, los británicos también, pero dependen más de y nosotros en todas las capacidades del juego somos realmente independientes. Pero nuestros socios europeos han reinvertido progresivamente en los últimos años, pero muchos de ellos todavía dependen de los estadounidenses. Y entonces, en el fondo, el primer objetivo es negociar bien para lograr una paz duradera en Ucrania y defender nuestros intereses. El segundo objetivo para nosotros mismos es que debemos reforzar nuestra postura, debemos gastar más y mejor como europeos juntos y tomar decisiones muy rápidamente a nivel nacional y europeo para tener una Europa más autónoma, más fuerte, porque está en juego nuestra seguridad. Ese es el objetivo del momento, de los próximos días para Ucrania. Pero desde ahora debemos acelerar. Por eso, y es por eso que también quería que las fuerzas políticas fueran conscientes de esto, quería hablarles de ello. Vamos a tener que tomar iniciativas diplomáticas, un plan que realmente debemos diseñar con los ucranianos, con todos nuestros socios europeos y aliados. Es este plan el que también vamos a discutir con los estadounidenses para intentar construir esta paz sólida y duradera con los ucranianos alrededor de la mesa y luego vamos a tener que tomar decisiones. Y entonces, en el fondo, el mensaje que quiero transmitirles es que estamos entrando en una nueva era. En realidad, esto ya había comenzado desde hace varios años de manera progresiva, porque hace unos 15 años que los Estados Unidos de América nos dicen repetidamente, ya no son ustedes nuestra prioridad, y respeto eso. Hubo el periodo de la pandemia, donde también vimos a veces momentos en los que nuestra dependencia nos costaba caro. Lo hemos vivido desde 2022. Sin embargo, hubo un impulso europeo bajo presidencia francesa, en Versalles en particular, en la cumbre que organizamos. Estamos entrando en una nueva era. Ya no estamos seguros de tener lo que llamamos los dividendos de la paz, eso que nuestros mayores, nuestros abuelos tuvieron. Es decir, un mundo en paz donde podíamos de alguna manera reflexionar para nosotros mismos en un mundo donde ya no había riesgos. El riesgo está presente. Y por lo tanto, eso significa que nosotros, los franceses, tenemos un ejército fuerte. Se lo he dicho, es el más eficaz de Europa. Y le hemos dedicado mucha energía, tiempo, y hemos invertido mucho dinero en ello en los últimos años. Y contamos con mujeres y hombres extraordinarios que están comprometidos, pero estamos entrando en un momento en el que vamos a tener que, de alguna manera, tener aún más fortaleza de espíritu y elevar nuestra actitud debido a todos estos riesgos. Tendremos que invertir aún más, franceses y europeos, y tendremos que reforzar nuestra defensa y nuestra seguridad. No se trata solo de los ejércitos, es reforzar nuestra seguridad cibernética, reforzar nuestra seguridad en las redes sociales, protegernos de las interferencias y los ataques, fortalecer de alguna manera nuestra fortaleza de espíritu como nación y consolidarnos y hacerlo por nosotros mismos como franceses y hacerlo en solidaridad con los europeos porque compartimos los mismos intereses de seguridad y ser ese pilar europeo fuerte dentro de la alianza transatlántica que espero permanezca unida, pero es una necesidad. Esta noche estoy dando un poco la voz de alarma, por eso quería hablarles. Y luego responder a todas sus preguntas porque estoy convencido de que estamos entrando en una nueva era. Y esa era nos van a imponer decisiones. Y por lo tanto, también vamos a tener que revisar nuestras decisiones presupuestarias, nuestras prioridades nacionales en este mundo que comienza. Ahora voy a responder más bien a sus preguntas. Quería enmarcar un poco las cosas y darles tanto la información como mi interpretación de la situación. Ahora voy a responder a las preguntas que me llegan y que recibo. Entonces tengo a Wexche en TikTok que pregunta, ¿es cierto, según el jefe del Estado Mayor, que si alguna vez se declarara la guerra, cada francés de 25 a 60 años debe obligatoriamente unirse al ejército? No, eso es falso. Eso es falso. No sé de dónde viene, pero veo al jefe del Estado Mayor a diario. Esta mañana estuvo presente e informó a las fuerzas políticas. Nunca ha dicho eso. Tenemos lo que se llama un ejército profesional, con mujeres y hombres que están entrenados y curtidos. Contamos con equipos muy sofisticados. Tenemos la disuasión nuclear. Y por lo tanto, si ocurriera lo peor y estuviéramos amenazados, eso no es en absoluto lo que sucedería. Luego Gab en TikTok.
Señor presidente, ¿estamos realmente preparados para actuar si Rusia llega a volverse agresiva con toda Europa? Bueno, es una buena pregunta. Es evidentemente la cuestión que está detrás de todo lo que estamos haciendo. Les diré, Rusia ya es agresiva con toda Europa. Eso ya comenzó, se ha intensificado, y eso es lo que les decía. Ayuda a Irán, que es una amenaza, coloca soldados norcoreanos en suelo europeo. Tiene un ejército muy fuerte, nos ataca en la información, el ciberespacio, la migración, pero podría mencionar otras cosas. Es una amenaza en el espacio. Ha tenido acciones muy agresivas en el ámbito espacial. Nos desestabiliza, ataca nuestros intereses en África. Nos provoca, nos pone a prueba tanto en el mar como en el aire, y tiene ese esfuerzo de guerra del que hablaba. Así que sí, ya está de alguna manera en lo que llamamos una guerra híbrida. Es decir, nos ataca, nos pone a prueba, nos desafía en prácticamente toda la gama de posibilidades. Si tuviera que escalar, primero, nosotros los franceses, nunca lo olviden, tenemos la disuasión nuclear. Y por lo tanto, esto se basa realmente en las armas de disuasión, es decir, que tenemos capacidades autónomas. Como jefe de las Fuerzas Armadas, tengo la responsabilidad de esto con una doctrina que está establecida y considero los intereses vitales de nuestro país. Y por lo tanto, esto normalmente disuade los ataques por parte de países que serían demasiado agresivos con nuestros intereses nacionales. Pero evidentemente, Rusia puede perfectamente decidir atacar mañana, ser más agresiva, sobre todo si llegara a haber una mala paz en Ucrania o una derrota. Sin duda provocaría a otros países europeos, sean miembros de la Unión Europea o no. Entonces, reaccionaríamos. Estamos preparados con la OTAN. De hecho, hay fuerzas posicionadas en varios lugares, Francia incluida. Les muestro este pequeño mapa con nuestros esfuerzos. En este momento, mientras les hablo, tenemos 2.000 soldados en la OTAN que están preposicionados en este frente oriental. Y por supuesto, esa es la contribución de los franceses, en particular en Rumanía, donde decidí que nos desplegáramos desde febrero. Pero también están todas las fuerzas aliadas, muchas fuerzas estadounidenses, de hecho, que están allí. Así que sí, estamos organizados para responder. Europa y sus aliados son fuertes tras reforzar nuestra postura. Contamos con Estados Unidos, que aporta 1/3 del esfuerzo y nos pide asumir más responsabilidad. Así que a corto plazo sabemos cómo hacerlo. Para nosotros mismos, sin duda. Para los europeos al este, sí, pues contamos con apoyo estadounidense. Debemos tener una estrategia a 10 años donde apoyemos más a EU y ganemos autonomía. Pero la respuesta es sí, sabemos cómo hacerlo y estamos listos. Pero queremos hacer todo lo posible hoy para evitarlo. Ese es el objetivo de la disuasión. Tengo DBC Puesleu. PBS en TikTok. ¿Quién me envía mensajes? Hola, ¿podría este conflicto escalar a una tercera guerra mundial? Siempre desconfío de las palabras rimbombantes. En realidad tenemos un conflicto en Ucrania, en el que los rusos, de hecho, han decidido globalizar las cosas. Cuando los rusos luchan con material iraní, cuando utilizan lo que llamamos materiales de alta tecnología, es decir, compran cosas civiles, no militares, a los chinos, luego las convierten para hacer armas, y cuando ponen soldados norcoreanos en Ucrania, les responderé, los rusos han globalizado la guerra en Ucrania. Entonces, ¿se limitará de este teatro? Ojalá que sí. Por eso apoyo la iniciativa de lograr la paz en Ucrania. Estamos de acuerdo con el presidente Trump, debe haber paz en Ucrania. En pocas palabras, no queremos que esta paz sea una rendición, no queremos esto paz. Se trata simplemente de un alto el fuego que no se respetaría, como sabemos, porque fortalecería a Rusia en su agresión y sacrificaría al pueblo ucraniano. Pero en realidad, Rusia ha globalizado este conflicto y ahora quieren detenerlo. Tengo a Novus Ordo en YouTube que pregunta, señor Macron, ¿va usted a sacrificar generaciones, la juventud europea, enviando tropas por la soberanía ucraniana? Escuche, nunca hemos querido morir por los polacos por aquí, recuérdelo. Simplemente las personas que decían eso después, ¿qué hicieron? Dejaron que potencias se expandieran y provocaran la Segunda Guerra Mundial. Así que no tengo ninguna intención de sacrificar generaciones. Pero yo quiero ser más fuerte, más disuasivo, estar en términos de seguridad y defensa aún más cerca para evitar la guerra. Hoy en día,
Quien ha decidido sacrificar generaciones de rusos y ucranianos es Vladimir Putin, por la agresión que lanzó en febrero de 2022. Y de hecho ya ha sacrificado a 1 millón, y es 1 millón de familias, y eso es terrible. Así que hoy nuestra intención es que haya paz. Y desde el principio nunca hemos estado en la escalada y nunca hemos implicado a nuestra juventud en este conflicto, ni a nuestros ejércitos. Pero para que haya paz tiene que haber garantías. Y eso significa que los europeos, los estadounidenses y sus aliados también deben disuadir a Rusia de volver y reconquistar. Sin esta disuasión, Rusia no cumplirá su palabra. Esto es lo que ya hemos experimentado. Después de 2014 y de lo que se llamó los acuerdos de Minsk I, luego los dos, después de la primera guerra de agresión en Ucrania. Esto es lo que vemos en la presión rusa ejercida sobre Georgia, esto es lo que vemos en todas partes. ¿Dónde está Rusia? Así que mi objetivo es precisamente evitar tal sacrificio, es evitar la guerra estando comprometido, negociando una paz duradera y, por lo tanto, disuadiendo a Rusia de ir más lejos. Si somos débiles con Rusia, si le concedemos cosas, si no nos rearmamos y no aumentamos nuestra capacidad de resistir, entonces habremos sacrificado a nuestra juventud o a la próxima generación, sin duda alguna. Tengo 4 preguntas en TikTok, van un poco en la misma línea, que dicen, señor presidente, ¿Francia contempla un compromiso militar más directo en Ucrania? Hoy en día equipamos, proporcionamos armas, suministramos aviones, entrenamos, etcétera. Pero como saben, no estamos involucrados. No tenemos combatientes y por ahora no tenemos previsto enviar combatientes a Ucrania. Más bien, intentamos buscar esa negociación y tomar al presidente Putin en su palabra, volver a la mesa de discusiones, negociar una paz verdadera y duradera. Por otro lado, lo que no excluimos, pero siempre en un marco planificado con nuestros aliados, es poder contar con fuerzas que, una vez negociada la paz, puedan contribuir a garantizar la seguridad de Ucrania. Y esas serían fuerzas que estarían allí, como ya hemos visto en el pasado, en otros territorios después de guerras, que están presentes para marcar una presencia, de alguna manera, para decir que potencias que son miembros de la OTAN están allí. Están allí y garantizan la seguridad en un territorio que ya no es una zona de conflicto. Y por lo tanto no se trata de ponernos en riesgo, sino de mostrar solidaridad. Todavía es demasiado pronto aquí para dar detalles. Hemos hablado mucho de esto con los británicos, con otros países. Es parte de las discusiones que tenemos entre europeos, porque evidentemente, para garantizar la seguridad de los ucranianos después, será necesario que todos los aliados estén presentes para evitar, como ya les he dicho, que Rusia, de lo contrario, vuelva a empezar, porque volverá a empezar. Eso es lo que siempre ha hecho en los últimos años. Así que no hay un cheque en blanco, pero hay varias modalidades, podemos volver sobre ello si hay preguntas al respecto, pero hoy no estamos en cualquier caso en la situación de que yo haya decidido mañana enviar tropas a Ucrania, no. Lo que estamos considerando, en cambio, es enviar fuerzas para garantizar la paz una vez que haya sido negociada y firmada. Bueno, tengo muchas preguntas, las revisaré. Pagué en TikTok que pone Vive la France. No es una pregunta, pero tiene razón. ¡Viva Francia! Tengo Hervé Montblanc en YouTube, quien pregunta, ¿vamos a restablecer el servicio militar en Francia? Como saben, tengo un proyecto para un servicio nacional universal, que no es servicio militar, pero que permite a una generación incorporarse gradualmente. Todavía estamos en la fase experimental. Pero les diré, el servicio militar está actualmente suspendido en nuestras leyes. Somos un ejército profesional, un ejército de oficios. Hoy priorizamos la seguridad francesa, de nuestros aliados y los despliegues. Restablecer el servicio militar de repente supondría una gran carga militar, ya que ellos imparten la formación. Así que es la solución milagrosa. En realidad no tanto. Por otro lado, reflexionar en torno a esto, veo bien la idea que hay detrás, y yo también le doy vueltas. Desde hace varios años, formar a nuestra juventud, consolidar el pacto entre la nación y sus ejércitos. Asegurarnos de que nuestra juventud, en todo caso, esté formada en lo que llamamos resiliencia, en la capacidad de resistir ante la amenaza y sea consciente de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, creo que es un reto enorme.
Y por eso, a principios de año, hace unas semanas, pedí al ministro de las Fuerzas Armadas y al jefe del Estado Mayor de los Ejércitos y también al secretario general de Defensa y Seguridad Nacional que hicieran propuestas para cambiar un poco las cosas, teniendo en cuenta esta nueva era en la que nos encontramos y que describí hace un momento para que podamos responder a la amenaza. Y por eso creo que vamos a tener que inventar algo colectivamente que genere consenso en la nación, pero que permita a nuestra juventud y en el fondo a toda la nación ser más resistente frente a estas amenazas. Y esto es una convicción profunda que he adquirido en estos últimos años y en estos últimos meses, que en el fondo la seguridad y la defensa nacional son, por supuesto, nuestras Fuerzas Armadas, las capacidades militares, las tecnologías, en todos los ámbitos, desde los submarinos hasta el espacio. Pero somos nosotros, son ustedes, y sobre todo en las democracias. Y entonces, si no tenemos los anticuerpos, de alguna manera para resistir, perdón, es mi reloj que suena, si no tenemos anticuerpos para resistir a la amenaza, podemos volvernos muy vulnerables. Y esa es una verdadera fragilidad de nuestras democracias, porque ustedes se informan, yo mismo lo estoy haciendo a través de las redes sociales. Estas redes sociales, en primer lugar, están en manos de grandes plataformas estadounidenses. Bueno, los estadounidenses son nuestros aliados, aunque a veces toman decisiones que no son las nuestras. Y es también por eso que lucho para que tengamos transparencia en los algoritmos, porque pueden impulsar contenidos que quizás no nos ayuden y que tal vez no sean transparentes ni justos. Así que esto es un tema estratégico. En segundo lugar, tenemos una propaganda, y en particular los rusos y varios otros envían a nuestras redes sociales, especialmente en época de elecciones, usando cuentas falsas y la inteligencia artificial, una enorme cantidad de mensajes. Y crean lo que llamamos volumetría y bombardean con información, a veces totalmente falsa, pero que adquiere una proporción extraordinaria. De hecho, lo hemos visto en varias ocasiones. En cuanto hay una información que puede debilitar a Francia, se multiplica por 100, por 1000. Por los rusos y su fábrica de trolls. Lo vemos en África, donde a veces utilizan muchísima información falsa para manipular a los jóvenes y no tan jóvenes. También lo vemos aquí con la famosa historia de las chinches. Había hechos reales que estaban controlados, pero la situación tomó una dimensión desmesurada. Se comprobó que eran ataques rusos. Todo esto para decirles que en las democracias hay un tema de poder que es el espacio de la información. Esto afecta a los ciudadanos, afecta a los jóvenes, por lo tanto afecta a los responsables públicos y también puede afectar a nuestros militares. Y por eso necesitamos proteger nuestras infraestructuras de información y también distinguir lo verdadero de lo falso, protegernos mejor. Y necesitamos formar mejor a nuestros alumnos, a nuestros hijos, en el pensamiento crítico y de alguna manera preparar a nuestros jóvenes y no tan jóvenes para que efectivamente tengan pensamiento crítico, sean autónomos y tengan criterio frente a estas informaciones falsas. Tomo este ejemplo para mostrarles que hay todo un ámbito que pertenece al sector civil, pero que es esencial y forma parte de lo que llamamos la guerra híbrida. Por eso también debemos formar. En esta nueva era en la que estamos entrando, tendremos que tomar decisiones para nuestros ejércitos, nuestros equipos, pero también tendremos que tomar decisiones para reforzar nuestra protección cibernética para nuestros hospitales, nuestras universidades, nuestras empresas, y luego para formarnos ante esta amenaza, educarnos, protegernos. Pues bien, continúo, ya he terminado por completo con esto, 1,95 metros en TikTok. ¿Sería capaz Europa de ponerse de acuerdo para crear un ejército común? Bueno, hoy en día eso no está dentro de las competencias de Europa, pero yo deseo que Europa logre un acuerdo. Llevo casi 8 años impulsando esto de crear capacidades comunes. Y en cualquier caso, una verdadera base industrial y tecnológica de defensa común. Un ejército común, de hecho, tal vez ese deba ser el objetivo, quizás capacidades comunes de intervención. Pero hoy en día tenemos culturas de intervención y sistemas políticos que son muy diferentes. Francia, por ejemplo, como les decía, tiene el arma nuclear. Es una decisión del jefe de Estado. Tenemos la capacidad de reaccionar muy rápido mediante una decisión del jefe de Estado y luego una validación en el Parlamento, pero eso viene después.
Tenemos sistemas muy diferentes a los de otros países europeos. Entonces, ¿podemos de la noche a la mañana crear un ejército unido? Será muy difícil. ¿Habrá un consenso? Hoy en día no lo creo. Por otro lado, necesitamos reforzar de manera muy significativa un pilar europeo de defensa y seguridad. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Y en el fondo, conservar lo que la OTAN nos aporta. La OTAN nos aporta lo que llamamos interoperabilidad. Trabajamos juntos, una capacidad común de disuasión porque tenemos a todos los aliados, es amplio. Pero como europeos debemos trabajar juntos para tener grandes programas y, por lo tanto, realizar investigación e innovación en defensa, contar con industrias y hacer pedidos conjuntos para nuestros ejércitos. Si ya hacemos eso, será un avance histórico que no hemos logrado en 70 años. Y es por eso que lucho desde hace 7 años. Tuvimos un primer impulso con decisiones, creamos un fondo de defensa, decidimos invertir más, pusimos en marcha programas en los últimos años, lo cual fue clave para ayudar a Ucrania, compramos y lanzamos aún más programas. Mi objetivo es que en las próximas semanas decidamos una financiación europea común y masiva para comprar y producir mucho más. Y digo bien comprar y producir, porque si compramos más, pero solo compramos estadounidense, que es a menudo el reflejo de muchos países europeos, en realidad no aumentamos nuestra autonomía porque dependemos de material cuyo interruptor está en manos de los estadounidenses. Si mañana no estamos de acuerdo sobre tal o cual teatro de operaciones, estaremos bloqueados. Si mañana los estadounidenses nos dicen que su prioridad está en China y redeployan todo su equipamiento en China, estaremos perdidos. Y eso es el despertar que veo, siendo honesto, desde hace 3 o 4 años, muy fuerte y sobre todo en los últimos meses, en varios socios europeos. Se dan cuenta de que, en realidad, hay que mantener al aliado estadounidense con nosotros. Todos lo deseamos, pero necesitamos una mayor autonomía, una independencia de los europeos. Y por eso, lo que Europa debe aportarnos son, en el fondo, lo que llamamos una base industrial y tecnológica de defensa europea. Eso es, por eso luchamos. Por lo tanto, hay que crear campeones europeos que nos permitan ser autónomos, es decir, en todos los segmentos de la guerra, para su defensa aérea, para sus municiones, para sus tanques, para sus aviones de combate, para sus satélites, etc. Siempre debe haber una solución europea, y los europeos deben asegurarse de que esa solución sea competitiva, debe estar entre los mejores productos del mundo, y los europeos deben comprarla. Eso es todo. Cada vez que los europeos compran productos no europeos, de alguna manera, reducen su autonomía. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que debemos hacer. Si hacemos eso y aumentamos nuestro gasto, entonces en un horizonte de 5 a 10 años podemos ser mucho más autónomos y mucho más seguros de nosotros mismos. Tengo a Cyril en YouTube que pregunta, ¿por qué no hacer un préstamo europeo para tener un presupuesto de defensa acorde a nuestras necesidades? Cyril tiene toda la razón. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Y nosotros vamos a impulsar eso. Entonces, habrá un debate, hay que discutirlo, pero en realidad, como les dije, lo recuerdo como si fuera ayer, lamentablemente, marzo de 2020. Les decía, estamos en guerra contra el virus. Era el COVID. Y ese es un recuerdo tan difícil, pero al mismo tiempo resistimos, aguantamos. Y de hecho pienso en todas las víctimas y en las familias, pero la nación estuvo ahí, unida. Les voy a decir, de alguna manera seguimos en guerra y debemos prepararnos para las posibles guerras que puedan venir y disuadirlas. Y entonces, si Europa es consciente y reacciona, debe hacer como hizo en el momento del COVID. Eso se los dije en marzo. En mayo sellamos un acuerdo franco-alemán para que hubiera un préstamo común frente al COVID. Y en julio lo decidimos como europeos. Y yo, en estos últimos días, me he sorprendido, para serles sincero, de ver a países que hace justamente 4 años, cuando hablábamos del COVID, nos decían, no queremos un préstamo común, nosotros realmente estamos a favor de la disciplina presupuestaria. Países a menudo del norte, países bálticos, ahora están a favor de un préstamo común para la defensa y la seguridad. De hecho, fue una idea de Kaja Kallas cuando todavía era primera ministra de Estonia, antes de convertirse en representante permanente de la Unión Europea. Y por eso creo, en efecto, que hacen falta, en cualquier caso, mecanismos de financiación innovadores europeos para actuar juntos.
recaudar mucho más dinero, tal vez para ayudar más a Ucrania en un primer momento, para estar en las condiciones adecuadas para negociar una paz duradera, pero también, y sobre todo, diría yo, en este periodo, para nosotros mismos y para reforzar nuestra capacidad de defensa. Y por eso aumentar el presupuesto de nuestros ejércitos y llevar a cabo esos programas conjuntos de los que hablaba. Bueno, tengo un montón de preguntas aquí. Tengo a Kevin Matthew en Facebook, quien pregunta, si no avanzamos hacia el federalismo, ¿tenemos alguna posibilidad de pesar en el futuro frente a Estados Unidos, Rusia, China, India? Bueno, Kevin, no hay que usar palabras que asustan, de inmediato. En cualquier caso, lo que se necesita es la unidad de Europa. Eso es lo que he intentado construir estos últimos días, y es mi credo desde el principio. Hace falta una Europa unida, hace falta una Europa más unida, más fuerte. Y por lo tanto, sí, en cualquier caso, tiene que haber un paso adelante. Si hacemos lo que acabamos de decir sobre la defensa, como lo hicimos con el COVID, es un momento hamiltoniano, como dicen los expertos. Es decir, un momento en el que se toma prestado juntos, como al principio de los Estados Unidos de América. Pero cuando miramos la geopolítica, cuando observamos las potencias económicas y militares como Estados Unidos y China, cuando vemos las potencias demográficas como la India, con 1.400 millones de habitantes, vemos que Europa debe actuar unida, ser más unida. Y también cambiar de mentalidad. Eso es lo que he estado impulsando desde hace 7 años. Europa no es simplemente un mercado único, es una potencia. Y si decidimos que somos 450 millones de ciudadanos unidos que pueden decidir actuar juntos, comprar o no comprar juntos, y por lo tanto ejercer presión, tomar decisiones tecnológicas importantes, sí, podemos tener peso. Si no, si de alguna manera nos dividimos, si competimos entre nosotros, si buscamos hacer alianzas a espaldas de los demás, perderemos mucho tiempo. En cambio, si esos 450 millones están unidos, será un éxito formidable. Y lo que hay que hacer en el fondo es que necesitamos una Europa que se proteja más, que sea más independiente en su tecnología, su investigación, su educación superior, en su industria y su agricultura. La soberanía industrial y alimentaria es clave y es geopolítica. Estaré en el Salón de la Agricultura el sábado, ese será el discurso que daré. Una Europa más fuerte, soberanía alimentaria. Debemos producir y alimentar a los europeos y Francia debe alimentar aún más. Así que nada de decrecimiento industrial o agrícola, al contrario. Seremos más fuertes siendo una potencia climática, es decir, podemos tener una industria mucho más descarbonizada, somos los más avanzados, pero esa es la fuerza de Europa. Y luego, evidentemente, una potencia que sabe proteger sus fronteras, pacto cero, inmigración, hay que ir aún más lejos, reforzar y ser una potencia de defensa y seguridad, y también una potencia competitiva. Esas son las decisiones que tomaremos en marzo. Así que sí, hay que dar un gran salto europeo, pero dejaré de lado las grandes palabras que quizás asustan. Entonces, a continuación, tengo a Simon Puig en YouTube, que plantea dos preguntas. Primero, buenas noches. ¿Cómo ve usted el futuro del conflicto con un Donald Trump que parece acercarse peligrosamente a Vladimir Putin? Y segundo, ¿no se siente solo frente a sus homólogos europeos al tomar conciencia del peligro? No, entonces, gracias, Simon, por ambas preguntas. Primero, Donald Trump. Primero que todo, conozco a Donald Trump. Ya durante mi primer mandato estábamos al mando desde hacía 4 años. Entonces, esta es una persona a quien respeto, que creo que me respeta y con quien puedo hablar muy fácilmente. Desde que está en la Casa Blanca, al menos una vez por semana, no ha habido ningún comunicado de prensa. Cuando hablamos es muy fluido, intercambiamos ideas. Conozco su carácter, no tengo el mismo carácter, pero él tiene su temperamento. Conozco a veces las ideas que defiende, que no necesariamente son las mías, y él lo sabe, nos respetamos por eso. Pero ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde puede ir esto? Primero, creo que en el fondo, por eso voy en unos días a Washington, la palabra clave es incertidumbre. Donald Trump genera incertidumbre en los demás porque quiere hacer tratos, encontrar acuerdos. Y por lo tanto, que Donald Trump genere incertidumbre para Vladimir Putin es algo muy bueno para nosotros. Y en realidad eso es también lo que está ocurriendo.
Donald Trump llega con una nueva administración y el presidente ruso lo observa sin saber qué van a hacer. Y piensa que es capaz de cualquier cosa. Eso genera incertidumbre. Y bien, esa incertidumbre es buena para nosotros y para Ucrania. Simplemente hay que lograr, de alguna manera, estructurar lo que vendrá después. Y entonces el plan de paz sólido y duradero. Pero esa incertidumbre hay que aprovecharla, porque de alguna manera rompe un conflicto que de otro modo no se detendría. Pero si se me permite decirlo, el reverso de la medalla es que genera incertidumbre para todos los aliados. Y por eso es que ven a todo el mundo preocupado, porque en realidad uno piensa, es capaz tal vez de negociar algo que sea insuficiente. Quizás sea capaz de dejar demasiadas cosas sobre la mesa, de sacrificar a Ucrania, etcétera. Yo no lo creo. Y por eso hoy estoy razonablemente preocupado porque la situación es preocupante, pero no es preocupante por el presidente Trump, es preocupante porque Rusia ha desencadenado esta guerra y porque Rusia está armada hasta los dientes y en nuestras fronteras. Pero trato de gestionar esta incertidumbre para nosotros. Y así, manteniendo la unidad de todos, de los europeos y de los aliados, pero también intentando convencerlo de que en realidad su interés es el mismo que el nuestro, piense lo que piense. Así que lo que voy a hacer es decirle, en el fondo, no puedes ser débil frente al presidente Putin. No eres tú, no es tu sello distintivo, no es tu interés. ¿Cómo vas a ser creíble frente a China si eres débil frente a Putin? La segunda cosa que voy a decir es que si dejas que Ucrania caiga, Rusia será imparable para los europeos, para todos. Pero no solo será aún más fuerte, seguirá invirtiendo, sino que además recuperará Ucrania y su ejército, que es uno de los más grandes de Europa. Todo nuestro equipamiento, incluidos los equipos estadounidenses, es un error estratégico enorme. Y luego tú, que quieres que Irán no adquiera la bomba nuclear, no puedes ser débil con alguien que está ayudando a que la adquiera. Tú, que no quieres que China desafíe a Taiwán y otros, ¿cómo explicar que China no tiene derecho a invadir Taiwán y que Rusia sí tendría derecho a invadir Ucrania? Eso es lo que le voy a decir. Creo que esos son argumentos que pueden tener peso. Luego también le diré que le conviene trabajar con los europeos en este momento, porque Europa tiene una capacidad de crecimiento, un potencial económico de cooperación con los estadounidenses. Así que eso es, la incertidumbre respecto a Putin es buena, hay que aprovecharla, hay que impulsar nuestro plan de paz construido como europeos y con Ucrania. Y hay que convencerlo de que su interés estratégico es el mismo que el nuestro. Y en el fondo es alguien que quiere construir la paz, nosotros también, que defiende el interés de su país, lo cual es legítimo. Nosotros defendemos el interés de los europeos. Así que eso es, tenemos que llegar a esas clarificaciones, pero yo voy comprometido con preguntas que quiero resolver, pero haciendo el máximo esfuerzo posible. Y lo haré sin descanso, eso, con una unidad de los europeos. La segunda pregunta sobre la soledad frente a sus homólogos europeos. No, no estoy en absoluto solo en este asunto. Primero, muchos europeos, desde mucho antes que Francia, son conscientes de la amenaza rusa. Y lo digo con mucha humildad porque yo quise volver a entablar un diálogo estratégico con Rusia desde mi elección en 2017. Recuerden, yo fui atacado en mis redes sociales durante mi campaña por Rusia. Eso fue demostrado. Y sin embargo, hago venir al presidente Putin en junio de 2017. De hecho, se lo digo en la conferencia de prensa y luego vuelvo a entablar diálogo con él. Y creo que hoy, entre los líderes occidentales, soy quien ha pasado más horas conversando con el presidente Putin. Pero él traicionó esa confianza. Pero durante todo ese periodo, muchos países me reprochaban tener ese diálogo. Alemania estaba como yo, la canciller Merkel compartía esa visión, pero Polonia, los países bálticos, varios países de Europa decían, no, no, no es cierto. Ya verán, él los va a traicionar, nosotros lo conocemos. Porque ellos, en su historia reciente, a veces fueron invadidos por Rusia. Así que hay una conciencia muy fuerte entre los europeos de una amenaza rusa, no se equivoquen. Y a veces más fuerte que en Francia. Sobre todo en Europa, en ese frente oriental que les mostraba hace un momento, y en Europa del Norte. La segunda cosa es que una vez que volvimos a converger a partir de 2022, yo luché diciendo que teníamos que ir más lejos, que debíamos fortalecernos. Ese pilar europeo de la OTAN,
es lo que llamamos. La agenda de Versalles, la autonomía estratégica, tecnológica, económica, militar. Pero ahí muchos países, y a veces los mismos, tenían un dilema, y eso es lo que deben entender, eso es lo que está cambiando. Muchos de estos países, en realidad, no confiaban tanto en Europa para protegerlos, por una razón simple. Entre 1945 y 1947 los habíamos dejado caer, el famoso telón de acero. Y nosotros protegimos Europa Occidental, luego cayó el telón de acero y la Unión Soviética los tomó. Y después de 1990 se volvieron hacia los Estados Unidos de América. Y entonces para muchos de estos países de Europa, la seguridad es igual a los Estados Unidos de América. Y ahí hay una inquietud en el momento en que estamos, y esa inquietud está relacionada ¿con qué? Con muchos discursos de dirigentes estadounidenses que dicen, no sabemos si vamos a seguir tan comprometidos con Europa porque tenemos otras prioridades. Inquietud porque, y yo se lo he dicho en estos últimos años, no hay que juzgar, pero los estadounidenses nos dicen desde hace 15 años, nuestra prioridad somos nosotros, y luego nuestra prioridad es China. Y sea cual sea la administración, y miren Siria en 2013, miren Afganistán en 2020 a 2021, miren, etcétera. Sea cual sea la administración o su color político, los estadounidenses nos han dicho, su seguridad o la de su entorno ya no es nuestra prioridad. Tenemos que ser lúcidos. No es una ofensa. Nos dicen, queremos que ustedes asuman más carga. Eso a algunos les costaba aceptarlo. Pero hay un despertar allí. Y luego, en tercer lugar, hay quienes incluso se ven amenazados en su propio territorio. Te daré un ejemplo. Es Dinamarca. Dinamarca es hoy un país gregario, según mi amigo, el primer ministro, Mette Frederiksen. Es un país que históricamente, hasta hace unos años, tenía lo que se llama una cláusula de exclusión, es decir, decía, no es con Europa con quien veo la defensa, es con la OTAN. La defensa no estaba entre los temas que habían decidido tratar, que querían considerar entre otros. Es un país con el que discutíamos que decía, nosotros estamos comprometidos, somos muy europeos, pero nuestra seguridad es la OTAN. Pues bien, hicieron un referéndum sobre la defensa precisamente para cambiar su postura y volverse más europeos en materia de defensa después de 2022. Y hace unas semanas se enteraron de que Estados Unidos quería recuperar Groenlandia, que es un territorio danés, y luego tienen la misma interpretación del juego. La primera ministra danesa, con mucho pragmatismo, determinación y valentía, situada donde está, es decir, a unos cientos de kilómetros de Kaliningrado. Tampoco está muy lejos. Desde donde operan submarinos rusos y desde el Báltico o de otro lugar, ella dijo, desde este año aumento masivamente mi presupuesto, hago reformas para ahorrar en otras políticas y lo redistribuyo en defensa, creo un fondo de emergencia de más de 10.000 millones de euros. Y lo está llevando completamente a cabo. Y estamos mano a mano con Dinamarca y por lo tanto no estoy solo en absoluto. Al contrario, hoy hay un despertar estratégico europeo. Así que la clave para nosotros es mantener la unidad y convertir este despertar estratégico europeo en decisiones. Y esa es mi obsesión. Nosotros los europeos debemos decidir, decidir rápido, y por lo tanto, este despertar estratégico debe llevarnos a decidir un plan de defensa masivo y unas inversiones masivas a nivel europeo, y tomar esas decisiones estratégicas en las próximas semanas, y también decidir una aceleración en el ámbito económico y tecnológico. Porque también se trata de nuestra independencia y necesitamos despertar, y nosotros, los europeos, necesitamos ser más fuertes para llevar todo esto adelante. Tengo a Sebastián en Twitter y de Francia cuando hablas de eso. Entonces, hola Sebastián, desde hace un rato solo hablo de Francia y yo, o más bien, debería decir usted porque no nos conocemos necesariamente, pero le agradezco ese tuteo que sin duda es amistoso. Francia es de lo que hablo desde el principio. Cuando hablo de disuasión nuclear, cuando hablo de nuestro territorio, cuando hablo de nuestra seguridad, hablo de nosotros. Y Francia, les invito a mirar un mapa, no es complicado de entender, Francia no es una isla. Si miramos esto solo para retomar mi mapa de hace un momento, y entonces si hay un problema que empieza a surgir allí, llega rápido, y lo dije hace unos meses, Estrasburgo en Ucrania son más o menos 1.500 kilómetros, no está muy lejos. Entonces, hay mucha gente como usted que pensaba que había que ocuparse de Francia antes que nada,
y no ocuparse de los regímenes que eran expansionistas en Europa en los años 30 y que decían, en el fondo, podemos dejar de lado los territorios anexos, todo eso no llegará hasta nosotros. Tuvieron un despertar bastante duro en junio del 40, no duró mucho tiempo. La comparación no es razón. No estoy comparando la Rusia de hoy con la Alemania de los años 30. Pero en fin, la lucidez me lleva de todos modos a mirar a Rusia tal como es. Es una potencia militar peligrosa que se ha vuelto imperialista. Entonces, desde hace un momento, cuando les hablo de seguridad, de defensa, y cuando les digo que en Francia estamos siendo atacados en el plano informativo, cuando les digo que en Francia somos atacados cada semana en el plano cibernético por Rusia, cuando les digo que en Francia atacan nuestros intereses, pongámoslos en peligro, nuestros militares y nuestros civiles en África, cuando les digo que nuestros aviones están amenazados, que nuestros submarinos están amenazados, estoy hablando de Francia. Se trata de sus soldados y tal vez de sus hijos, si los tienen. Así que estoy hablando realmente de Francia. En este tema, nada de falso nacionalismo, porque muchas veces ese es en realidad el discurso del derrotismo. Y conozco ese discurso. Entonces, después tengo a Raymond en Twitter. ¿Por qué ayudar a Ucrania en prioridad cuando el poder adquisitivo de los franceses está en crisis? Primero, sé que hoy en día muchas familias francesas tienen dificultades a fin de mes, para quienes la vida es dura, y no me considero ajeno a eso. He hecho todo lo posible para luchar por ello. De hecho, les invito a consultar las estadísticas. Francia es el país de Europa donde el poder adquisitivo desde 2017 ha sido el más preservado e incluso para algunas categorías el que más ha aumentado. Y para los franceses de clase media en particular, lo hemos protegido más que otros frente al COVID o en periodos de inflación, y de hecho hemos gastado mucho dinero en eso. Los mismos, por cierto, me reprochan haber gastado demasiado dinero en el poder adquisitivo de los franceses. A veces, ya saben, hay que quedarse sentado, pero lo asumo, hemos protegido el poder adquisitivo. Simplemente hay que tomar decisiones. El poder adquisitivo de los franceses es el precio de la vida y de los salarios. El Estado empleador ha tomado decisiones firmes. Yo he decidido, durante mis mandatos, aumentar el salario de nuestros profesores, de nuestros trabajadores, de nuestro personal sanitario en los hospitales, como no se les había aumentado en décadas, y asumo esa decisión. He decidido volver a contratar policías, gendarmes, militares, asumo esa decisión. Pero los salarios no los fija el Estado, los fijan las empresas, es el diálogo social. De hecho, durante mi primer mandato, reduje esas cargas transfiriendo parte de las cotizaciones por desempleo a la CSG y bajando los impuestos para poder reactivar la economía. Creamos 2 millones de empleos. La clave son los salarios. Dependen de nuestra competitividad, conquistar mercados y fuerza industrial. Así que hay que mantener eso. Una política de oferta. Y después se necesita un buen diálogo social que permita avanzar en los salarios. Pero no es el Estado. No voy a intervenir en los salarios. Ya somos el país que más apoya los salarios al nivel del salario mínimo en Europa, con lo que llamamos precisamente esta prima de actividad que hemos aumentado. Lo recuerdo, fue uno de mis compromisos tras la crisis de los chalecos amarillos. Luego, por otro lado, están los precios. En cuanto a los precios, hemos sido uno de los países que más ha protegido frente al aumento de la energía. Ahora está bajando. Somos uno de los países que más lucha precisamente para intentar proteger y bajar esos precios. Pero después, ahí también es la vida económica. Así que hacemos todo lo posible para ayudar al poder adquisitivo. Hemos tomado muchas decisiones, pero somos, y deben ser conscientes de ello, uno de los países que más ha protegido el poder adquisitivo. Ahora bien, ¿cuál es la batalla por el poder adquisitivo? Es la batalla contra el desempleo. Es la batalla por la mejora de los salarios y, por lo tanto, el fortalecimiento de nuestra economía. Es la batalla por la industrialización. Es la batalla por la actividad. Ese es el corazón de la batalla en la que la nación debe estar comprometida. Pero en el momento en que les hablo, teniendo en cuenta el riesgo que esto representa, el dinero que destinamos para ayudar a Ucrania a resistir, es una cuestión de seguridad nacional. Porque si Ucrania colapsara, sería una victoria estratégica para Rusia, pero sobre todo sería el inicio de una marcha hacia adelante. Rusia ya está desestabilizando Moldavia, que es vecina, y Rusia ya está manipulando las elecciones en Rumanía, que está justo al lado. ¿Ustedes creen que se detendrían ahí? Así que yo no quiero ser débil, no quiero que seamos débiles. Así que Francia ha ayudado, pero miren las cifras.
De hecho, en términos de inversión, hemos ayudado menos que nuestros vecinos alemanes. Hay que tener la lucidez y la humildad de decirlo. Pero tenemos razón en ayudar a Ucrania porque al hacerlo defendemos nuestra seguridad. Ucrania, de alguna manera, está en la primera línea de nuestra seguridad colectiva. Y tenemos razón en comprometernos con lo que acabo de decir, que es más seguridad para nosotros y más seguridad para los demás. En Europa, eso es, intento decirles con total sinceridad cómo veo las cosas. Tengo a Laura en TikTok que me escribe. Buenas noches, ¿qué piensa de la anulación de las elecciones presidenciales en Rumanía? Gracias, Laura, por la pregunta. Es lo que decía hace un momento. Bueno, es una decisión inédita, muy grave, que además ha conmocionado a Rumanía y que fue tomada por el Tribunal Supremo rumano. No es una decisión de oportunidad, es su Tribunal Supremo el que está ahí, así que son jueces quienes tomaron esta decisión. Es grave y sin precedentes sucediendo dentro de la Unión Europea. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el Tribunal Supremo identificó que de manera masiva Rusia, a través de intermediarios, lo que llamamos proxies, es decir, canales intermedios, cuentas falsas, redes de apoyo, manipuló estas elecciones, utilizando además de manera masiva ciertas redes sociales y de hecho impulsó e incluso pagó votos, transformando, modificando completamente la sinceridad del escrutinio. Eso es lo que dijo. Y entonces, cuando el escrutinio no es sincero, se vio obligada a anular después de la primera vuelta, lo cual es inédito. Pero eso demuestra lo que les decía antes, es que nuestros sistemas democráticos en realidad pensábamos que eran muy sólidos para siempre, tienen una vulnerabilidad. Es porque hoy en día nos informamos a través de las redes sociales que pueden ser manipuladas por propaganda a gran escala y de alguna manera las potencias autoritarias que han desarrollado estas capacidades están mejor preparadas que nosotros. Y eso forma parte del conflicto. Por eso debemos aportar respuestas en estas elecciones. Y hay que tener cuidado, porque está entrando una especie de falso discurso que es la defensa de la libertad de expresión. Escuché al vicepresidente Vance, con quien tuve un intercambio muy fructífero cuando vino a París, que fue muy interesante. Tuvimos un buen intercambio, totalmente cordial. Decía que estaba sorprendido por esta decisión. A mí lo que me sorprendió no fue la decisión de una Corte Suprema. No voy a comentar las decisiones de la Corte Suprema, sea estadounidense o británica, así como creo que no hemos comentado las decisiones de la Corte Suprema rumana. A mí lo que me sorprende es que Rusia intervenga masivamente y distorsione la sinceridad del sufragio en Rumanía. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Si la libertad de expresión consiste, de alguna manera, en que uno puede decir cualquier cosa, que se puede golpear a la gente en las redes sociales sin motivo, que se pueden expresar los peores discursos antisemitas y racistas, que se puede manipular la información en masa. Si uno es fuerte, eso no se llama libertad de expresión. Eso no es cierto. Y sobre todo, todas estas personas olvidan decir que la libertad de expresión, cuando se trata de redes sociales, supone que haya un poco de transparencia sobre los algoritmos. Y eso es lo que a mí me molesta. Todos ustedes lo harán esta noche. Tal vez quienes están en directo o quienes verán este video después tendrán caras, irán a hacer scroll en sus redes. El hecho de que tenga un video tras otro no es mi elección. No soy yo quien elige el siguiente video. Hay alguien que me empuja el video que voy a ver a continuación. Yo he visto los cambios en los videos que tenía en ciertas redes desde que cambiaron de accionariado. Pero ¿quién decide eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mano invisible detrás? Se llama un algoritmo. ¿Es transparente? ¿Conozco sus reglas? ¿Sé las decisiones que toma ese algoritmo? No. El algoritmo hace política. Bueno, lo siento, pero si queremos ser democracias sólidas, aunque sea en versión 2.0, hay que saber enfrentar y bloquear las propagandas de países enemigos que manipulan nuestras elecciones. Pero también hay que devolver la transparencia a los algoritmos y que nos preguntemos si están sesgados o no, esa es la clave. Entonces, tengo otras preguntas. Pueden enviarme más, todavía tengo un buen cuarto de hora. Después tengo que irme para llamar al presidente Zelensky, así que pueden enviarme preguntas. Tengo a Agnès en Facebook que me pregunta, ¿realmente tenemos los medios financieros y humanos para garantizar nuestra propia seguridad? Bueno, Agnès, sí, y ya es el caso. Voy a ser honesto con ustedes. Es decir, Francia tiene un ejército sólido, como les dije, es el ejército más eficaz de Europa, sin duda, y hemos invertido mucho.
Primero, hemos tomado decisiones históricas para nuestra seguridad. Hemos adquirido la disuasión nuclear, que fue una decisión histórica, hecho después de la guerra, que se ha consolidado generación tras generación, que ha supuesto una inversión humana de competencias inéditas y financiera de la nación. Luego tenemos un ejército completo, es decir, sabemos defendernos en el aire, en tierra, en el mar y bajo el mar. Y tenemos capacidades militares en todos los ámbitos en los que somos autónomos, es decir, que o bien los producimos nosotros mismos o los producimos con socios, pero no dependemos de las decisiones de esos socios, en todas las categorías. Y eso es una gran fortaleza que muy pocos otros tienen, prácticamente nadie en Europa. Y también hemos reinvertido masivamente porque no esperé a que ocurriera todo lo que ha pasado. Desde 2017 lancé una revisión estratégica. Tomamos decisiones, luego aprobamos una ley de programación militar que permitió reinvertir cuando llevábamos unos 15 años desinvirtiendo y que después, en una segunda ocasión, una segunda ley de programación militar volvió a reinvertir. Lo que hace que con las dos leyes de programación militar que preparé y que el Parlamento votó, que por primera vez en décadas se han respetado al euro, el euro, habremos duplicado el presupuesto de nuestros ejércitos. Así que sí, nosotros estamos en situación. Pero vamos a tener que ir más lejos. Vamos a tener que ir más lejos porque la amenaza está cambiando, porque hay una escalada en las capacidades de nuestros principales adversarios y porque vamos a tener que construir una organización europea. Y además, como también les digo, la amenaza ahora se traslada a otros ámbitos y por eso debemos invertir en términos humanos, financieros y técnicos para hacer frente a desestabilizaciones provocadas por la inteligencia artificial, por el ciberespacio, por las redes sociales. Y eso representa una inversión muy grande para la nación, pero tenemos los medios para hacerlo. Y luego, además de eso, vamos a tener que tomar decisiones. Y yo los asumiré, intentaré explicarlos, pero son decisiones entre el corto plazo y el futuro de la nación. Nuestros mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, ellos también tuvieron que tomar decisiones. Quiero decir, en aquella época, si retomamos la cuestión de antes, podríamos haberle dicho al general de Gaulle, todos los miles de millones que está invirtiendo en la disuasión nuclear, sus vecinos no los están invirtiendo, ¿por qué no los invierte usted en el poder adquisitivo de los franceses? Usted es un mal patriota. Tenemos suerte de haber tenido al general de Gaulle, que invirtió en la disuasión nuclear y que no solo pensó en el corto plazo. Y nosotros invertimos mucho. Somos uno de los países de Europa con el mayor gasto público, pero invertimos mucho, mucho, mucho para corregir. Para acompañar en el funcionamiento debemos invertir más para invertir y preparar el futuro. Y eso va desde la educación hasta la enseñanza superior, la investigación, la independencia tecnológica, la seguridad, la defensa, el clima. Todo eso son gastos de inversión de futuro. Y también incluiría la salud y nuestra juventud. Y por lo tanto, quizás hay que mover un poco lo que estamos gastando para ponerlo en los temas correctos. Luego, Teudelis en Twitter pregunta, ¿se podría considerar una extensión de la disuasión nuclear francesa a los países miembros de la Unión Europea? Esa es una pregunta muy complicada, muy técnica. De hecho, desde el general de Gaulle, y cada vez reiterado por todos mis predecesores, siempre hemos dicho que lo que llamamos los intereses vitales de la nación es lo que puede llevar al presidente a tomar la decisión de utilizar el arma nuclear. Es decir, el presidente evalúa si los intereses vitales de la nación están en juego y eso tiene una dimensión europea. Y por lo tanto, nuestra doctrina tiene una ambigüedad y debe conservar esa ambigüedad. Por eso no voy a responder mucho más. Precisamente porque esa ambigüedad genera disuasión. Pues bien, desde siempre la disuasión nuclear francesa ha dicho, también voy a considerar a mis vecinos y no los excluyo de los intereses vitales de la nación. Y el general de Gaulle lo dijo desde el principio, porque al contrario de lo que escuché hace un momento, el general de Gaulle desde el principio sabía que Francia no podía defender sola su seguridad y que solo podía hacerlo unida a un continente. Así que sí, después tendremos una discusión en los próximos meses y años con varios socios para ver después si debemos aumentar, intensificar esta solidaridad y cómo hacerlo. Tengo una pregunta de Saturneo en TikTok. ¿Ucrania se unirá a la Unión Europea? En cualquier caso, hemos aceptado su candidatura, hemos empezado a abrir los libros y creo que debemos permitirle continuar por este camino.
Y yo pienso que en el momento en el que estamos, mientras Ucrania está en guerra y resiste y pierde cada día, como les he dicho, a sus hijos para defender su territorio, nadie tiene derecho a decir Ucrania no tiene derecho a entrar en la Unión Europea o Ucrania no tiene derecho a entrar en la OTAN. Eso formará parte de la negociación de paz, eso formará parte de lo que vendrá después. Después tengo Gokduitrin en Facebook. ¿Qué se puede hacer concretamente como ciudadano patriota para apoyar a Francia frente a esta crisis? ¿El Estado lanzará una libreta bancaria para apoyar la defensa? Primero quiero decirle gracias por esta pregunta. Y en el fondo, ese es exactamente uno de los temas de esta noche para mí. Quisiera convencerles de que tienen un papel que desempeñar en este momento, en esta era en la que estamos entrando, y que tal vez en nuestro país, donde desde hace varios años nos habíamos acostumbrado a preguntarnos qué podía hacer el gobierno por nosotros. Y hace mucho. Y les diré, somos uno de los países donde el gobierno hace más en todas las etapas de la vida. Estamos entrando en una época en la que cada uno de nosotros debe preguntarse qué puede hacer por la nación francesa y la república. Y en el fondo, los necesito. Y por eso los necesito, tal vez lancemos productos de ahorro y recurramos a la nación para financiar ciertos programas. Yo no lo descarto. Así que me voy a coordinar con algunos vecinos europeos, pero no lo descarto. Y creo que es una muy buena idea lo que usted dice. Pero también los necesito a ustedes ahora mismo, en términos más concretos, explicando, transmitiendo la conciencia que tienen del desafío. Quizás los necesite si están dispuestos, uniéndose a la reserva. Hemos lanzado un programa, una reserva precisamente, ya sea en nuestras Fuerzas Armadas, en la policía, la gendarmería u otros cuerpos. Se trata de poner sus competencias al servicio de nuestras Fuerzas Armadas, poner sus competencias al servicio de esta misión de defensa y seguridad nacional y decir, si usted es informático, le voy a ayudar en ciberseguridad, en las redes. Si ustedes, todos tenemos competencias, ustedes tienen competencias que son importantes para la nación y no lo son simplemente en el marco de sus profesiones. Lo son porque en todos los ámbitos necesitamos nuevas competencias para reforzar nuestra capacidad de defendernos. Así que acérquense a la reserva. Y luego volveré a dirigirme a ustedes en las próximas semanas para movilizarlos, por así decirlo, en diferentes ámbitos. Tengo a Eline en TikTok que dice, ¿por qué se ha ayudado más a Ucrania que a Mayotte, departamento francés? Pues no. Primero, eso no es cierto. Puedo decirles que es normal. A Ucrania la ayudamos mucho más y la hemos ayudado mucho más a través de todos estos programas. Mayotte es un departamento y por lo tanto también tenemos políticas sociales todos los días con Mayotte. Y pienso en nuestros compatriotas maoráis y maoríes que enfrentaron a finales del año pasado ese terrible ciclón y que aún hoy siguen luchando en esta fase de estabilización y reconstrucción. No hay que oponer las cosas en absoluto. Nos hemos esforzado y hemos ayudado a nuestros compatriotas. En Saint-Martin, en Saint-Barthélemy, cuando sufrieron el terrible ciclón Irma hace ya 7 años. Luchamos cuando nuestros compatriotas atraviesan momentos difíciles, catástrofes climáticas en todos los territorios. Y luchamos por nuestros compatriotas en Mayotte, como también lo hacemos por todos nuestros compatriotas, todos nuestros agricultores cuando sufren un fenómeno climático adverso. Creo que no hay que oponer las cosas, hacemos ambas cosas al mismo tiempo, como diría aquel. Pero no hay que oponer una cosa a la otra. No hay dinero que hayamos destinado a Ucrania que no haya ido a Mayotte. Sería falso decirlo. Tengo a Benjamin en YouTube que me pregunta, dado el riesgo que representa Rusia para Europa, ¿no deberíamos hacer como Polonia y destinar casi el 5% del PIB a la defensa? Hay que tomar decisiones presupuestarias difíciles pero necesarias ahora. Es una buena pregunta, Benjamin. Es muy pertinente. Evidentemente es una de las preguntas que me hago. Polonia, como pueden ver, está mucho más cerca, tiene frontera con Bielorrusia. Y Rusia ha desplegado militares muy cerca y sobre todo muchos misiles que amenazan el territorio polaco. Así que está en primera línea. Por lo tanto, todos los países que también están en primera línea gastan el 4, 5, a veces más por ciento de su Producto Interior Bruto, mientras que nosotros estamos en el 2%, se lo recuerdo, en 2017 estábamos mucho menos. En cualquier caso, vamos a tener que aumentar. Habrá que aumentar la parte nacional
pero también vamos a tener que aumentar la parte a nivel europeo. Así que eso es lo que debemos observar para calibrar el esfuerzo. Y de hecho, estábamos en tal cifra en los años 60, 70 y en los años 80. Es decir, durante todo el tiempo en que hubo la Guerra Fría. Y lo que me gustaría decirles es que, en el fondo, hemos olvidado un poco esa época, pero hubo dividendos de la paz, como decía antes. Habíamos invertido, estábamos en un orden que se había estabilizado. Luego vino la caída del muro y todo el mundo pensó que estábamos en un mundo libre, abierto, pacificado, y se invirtió mucho menos en nuestra defensa. Muchos países redujeron mucho. A veces nosotros también cerramos bases y redujimos. Eso se acabó. Y entonces hoy vamos a tener que reinvertir. Empezamos a hacerlo desde 2017. Me felicito por ello. Creo, bueno, en realidad no lo creo. Francia tomó las decisiones estratégicas correctas. Las tomó antes que muchos otros en Europa. Aunque estábamos más lejos de la amenaza, lo hicimos porque vimos que podía regresar. Hemos estado en la anticipación y actuamos en el momento y a la escala adecuados. Pero ahora vamos a tener que, junto con nuestros principales socios en Europa, tomar decisiones firmes para ir más lejos. No sé si el 5% es la cifra adecuada para Francia, pero en cualquier caso habrá que aumentar. Y entonces sí, hay que integrarlo con el resto. No es cierto que podamos hacerlo todo, vamos a tener que tomar decisiones. Y eso también es por lo que los necesito a ustedes. Tengo 4 K472 en TikTok. Quien me escribe, señor presidente, el presidente ucraniano sigue siendo legítimo a la luz de la situación actual. Pues sí, no hay que creer los argumentos que escucho por todas partes. El presidente ucraniano fue elegido mediante elecciones libres en Ucrania. De hecho, para nada era así. El favorito, lo recuerdo como si fuera ayer, y entonces él es un presidente elegido en un sistema libre. No es el caso de Vladimir Putin, que asesina a sus opositores y manipula sus elecciones desde hace mucho tiempo. Tampoco es el caso, lamentablemente, en demasiados países del mundo. Luego tuvo que promulgar, porque había guerra en su país, una ley marcial. ¿Ustedes creen que puede organizar elecciones presidenciales o elecciones legislativas en un país donde varios millones de ucranianas y ucranianos han huido por su seguridad? En un país donde ha movilizado a varios millones más que están en el frente, donde hay miles de muertos y heridos cada día y donde hay toda una franja de su territorio que está conquistada por Rusia? ¿De qué estamos hablando? ¿Ustedes creen que nosotros en la misma situación nos pondríamos a hacer elecciones por diversión? Él no puede hacer elecciones. Entonces, si queremos elecciones libres en Ucrania, hace falta una paz duradera en Ucrania. Ese es el requisito previo. Todos los que lo hacen antes manipulan. ¿Y cuál es el proyecto de algunos? Lo sé muy bien. Un alto el fuego que no será respetado. Rápido, rápido, elecciones para manipularlas. No es una buena idea. Así que sí, el presidente Zelensky es legítimo. Y queremos más democracia en Ucrania a largo plazo, gracias a una paz duradera. Y el presidente Zelensky también quiere la democracia en Ucrania, ya que él es fruto de ella. Si el sistema hubiera sido manipulado, él mismo nunca habría sido elegido presidente. Eso es, escuchen. Veo que se nos acaba el tiempo y voy a tener que conectarme en videoconferencia con el presidente Zelensky. Primero quería disculparme por los pequeños problemas técnicos que tuvimos al principio. Mejoraremos la próxima vez. Espero que en todo caso haya sido claro y útil. He intentado responder al mayor número de preguntas posible. Había muchas, no pude responder a todas. Ahora veo que siguen apareciendo algunas preguntas ante mí. Pero escuchen, yo voy a volver a informarles de manera regular. Ahora voy a hablar con el presidente Zelensky. Mañana volveré a hablar con otros colegas europeos para coordinarme bien. Luego iré a Estados Unidos y seguiremos con la estrategia. Y después tendremos que tomar decisiones para nosotros, los franceses, para nosotros, los europeos. Y por lo tanto volveré regularmente. Haré conferencias de prensa, responderé a las preguntas de los periodistas de manera regular, como suelo hacerlo, pero también quiero poder responderles de manera muy directa, como acabamos de hacer ahora. Y entonces, si este ejercicio les ha parecido útil, lo repetiré de manera regular, así, sin filtro, porque creo que es importante. Quiero poder rendirles cuentas, explicarles, responder ya sea a sus críticas o a sus preguntas, y también decirles que debemos avanzar. En cualquier caso, ese es mi objetivo. Esta noche era, primero, decirles que estamos actuando en acción para lograr una paz duradera en Ucrania con los ucranianos, con los europeos.
Luego, que debemos ser conscientes todos de la amenaza que representa Rusia para Europa y para Francia. Y por lo tanto, eso nos va a imponer decisiones muy importantes para nosotros mismos, para nuestra defensa y nuestra seguridad. He intentado explicar lo que eso significa para nosotros, franceses, para nosotros, europeos, y en este contexto, en esta nueva era en la que estamos entrando, voy a necesitar de ustedes, voy a necesitar de su compromiso, voy a necesitar de su movilización. Y en el fondo necesitamos nuevamente, en este momento que comienza, saber reconstruir como nación responsable, debatir sobre nuestros acuerdos, nuestros desacuerdos, pero al final permanecer unidos, fuertes y elegir, en definitiva, la independencia de Francia, la fuerza de Francia y de la República y el futuro de la nación por encima de todo. Gracias a todos. Viva la República y viva Francia.